Diciembre 15. Estamos en este lugar muy curioso que algunos estudiantes lo pusieron inicialmente la cuca y luego el cenicero. Estamos con Aura María Puyana, egresada de Sociología de la Universidad Nacional y que fue una de las principales líderes estudiantiles del movimiento universitario del 71. Bueno, Aura María, sería bueno que usted nos comentara cómo eran los estudiantes a comienzos del 70 de la Universidad Nacional y cuáles eran como los lugares de la ciudad universitaria más importantes para las relaciones sociales de los estudiantes y también para la política estudiantil. Yo llegué a la universidad en junio del 70, todavía no cumplía 17 años y ingresé a la Facultad de Economía, pero siempre yo miraba, era el centro de operaciones por acá en Sociología y terminé pasándome en el año 72 a estudiar Sociología. Y cuando llegué, ya después de presentar el examen con muchísima ilusión al haber pasado, entendí cómo era la distribución de los espacios en la universidad. Y era realmente muy agradable, muy emocionante mirar que la mayor parte del espacio fuera de los edificios era un gran ámbito de sociabilidad entre los estudiantes y entre las colonias de los estudiantes. Es así como, por ejemplo, este sitio pues no existía tal y cual está diseñado, sí la Paloma. Aquí se reunían muchísimos de los dirigentes estudiantiles de los grupos políticos de otras facultades. ¿En el Prado? En el Prado. Y después de almorzar, después de desayunar, después de comer, incluso en las noches, los estudiantes andaban en el espacio extra aula, compartían la mayor parte del tiempo. Incluso creo que muchos de los estudiantes de provincia, fundamentalmente de la costa atlántica, no salían ni los sábados ni los domingos. Jugaban béisbol, paseaban con sus novias, estudiaban y se cuenta, incluso se dice que eran muy pocos porque se sentían muy provincianos o muy extraños salir al centro de la ciudad frecuentemente o a Chapinero. ¿Usted estuvo en las residencias femeninas? Cuando empezaron los problemas con mi casa, yo solicité residencias, pero realmente nunca vine a quedar. Es decir, me adjudicaron una pieza, pero finalmente yo no me organicé por fuera. Y alguna vez entré a residencias, pero no habité en ese círculo. Más bien iba mucho a Gorgona, a trabajar ya con la JUPA, con la Juventud Patriótica del MOIR. Sábados y domingos, pues nosotros hacíamos muchísimos carteles, bastante, creo yo, largos e ilegibles y aburridores, al estilo chino, unos dacibaos en papel que pegábamos afuera de la universidad, afuera de las aulas, en los espacios exteriores de los edificios. Yo he notado con tristeza incluso que ahora los estudiantes pintan dentro de los edificios y dentro de las aulas. En esa época eso no se daba. Pintábamos algunas veces estas paredes blancas, pero usualmente nosotros pegábamos carteles y no hacíamos pintas ni mucho menos con brea negra, como veo que se hace aquí en Derecho, dentro del espacio donde uno estudia. ¿Y eso era deliberado? O sea, ¿había cierto respeto por los edificios? Yo creo que era una norma consuetudinaria, es decir, tal vez se venía desde los años 60 respetando un poco el espacio interno y había un cierto acuerdo en que se pintaban las paredes blancas, ¿no? Pero no, por ejemplo, se pintaban los edificios en ladrillo. Y creo que eso es importante porque algo que podría hacerse en la universidad para rescatar un poco
ciertas normas de convivencia sería distribuir los espacios de alguna manera en cual los estudiantes sí puedan expresarse pintando o pegando, porque no hay acceso muy fácil a otros medios, pero que sea una cosa más o menos autorregulada por parte de los grupos políticos y respetada por las autoridades. Usted habló inicialmente de las colonias. ¿Cómo funcionaban las colonias? ¿Qué hacían las colonias en la universidad? Aquí había dos espacios, antes de que hubiera, por ejemplo, un exceso de grupos de cultura, videoclubs, que fueron más bien ámbitos de socialización después del cierre de Marco Palacios en el 84, que empezaron a aflorar grupos deportivos, de karate y sobre todo videos. En esa época había dos ámbitos en donde la gente se agrupaba. Los grupos políticos de izquierda, de todos los matices, y muchos ligados pues a expresiones de simpatía con la insurgencia armada, otros no, y las colonias. Pero también se establecían vínculos entre las dos. Entonces las colonias pues sobresalían muchísimo: la colonia costeña, la colonia llanera, la colonia nariñense y la santanderiana. Eran como los cuatro grupos que sobresalían. ¿Esos grupos qué hacían? Esos grupos fueron copando bienestar estudiantil y era muy importante estar metido en esos grupos para acceder a residencias. En el caso de los hombres eso era contundente. Este debe ser hijo de un perro que siempre vivía aquí en el año 71 y que acompañaba a la plaga en las campañas electorales para hacerle oposición a la JUPA en el cogobierno. Bueno, porque no hablamos... Bueno, y entonces los grupos políticos también les interesaba penetrar las colonias. Y es así como, por ejemplo, la Juventud Patriótica se arma con pastuzos. Eran todos los nariñenses los que integran inicialmente la Juventud Patriótica. A propósito, ¿por qué no hablamos del traje de los grupos políticos? Yo me acuerdo que la indumentaria también era un signo de distinción de los diferentes grupos políticos, y me acuerdo de las botas pastuzas, que identificaba tanto a los estudiantes. Pues en esa confrontación que era, en el fondo era bastante respetuosa, aunque álgida, en el momento estudiantil del 71. Hubo momentos en que hubo agresividad, pero en general predominaba era una argumentación maratónica en la que participaba Ricardo Sánchez, Camilo González, Marcelo Torres, Morris Ackerman, Sergio Bularín. Nosotros podíamos amanecer oyendo debates de tipo político. Aparte de eso, había una fisonomía que identificaba a los grupos. Ahí sí había diferenciaciones muy claras. Entonces, la Juventud Patriótica se distinguía por las botas pastuzas que traía esta colonia que ingresaba al grupo y que vivía de vender botas pastuzas, amarillas, con hartos cordones, y chaquetas de drill achinadas, verde o caqui, sobre todo verde, que se compraban en San Victorino. Marcelo Torres ponía cachucha y sacos de pana, pero eso era más él que los otros. Los trotskistas se usaban las gafas redondas, era como el distintivo a lo Trotsky, y el ML ruanas, con una expresión muy campesina, pero muy andina. Finalmente, pues el EPL tenía su mayor desarrollo en la costa atlántica, y sin embargo acá pues no trajeron el sombrero volteado, sino la ruana boyacense. De la gente del Partido Comunista no recuerdo que tuviera una especial manera de vestirse. Yo recuerdo mucho a dos personas, pues a Alfonso Cano y a... Leonardo Posada. No,
Jaime Caicedo. No, que era el que estudiaba sociólogo, Néstor Miranda, eran muy cachacos. Entonces era siempre con paño de twist, muy bien puesto, Alfonso su saco, y un maletín muy grande, caminando. Era muy cachaco el vestir de ellos dos, pero no recuerdo una especificidad de la Juventud Comunista en cuanto a su vestimenta. ¿Y las mujeres? Porque las mujeres ya ahí eran muy visibles como activistas y como dirigentes estudiantiles. Sí, las mujeres se distinguían un poco por su vestimenta, pues era mucha minifalda. María Eugenia Vázquez, que llegó inicialmente al MOIR y después pasó al M19, y yo traíamos para vender unos refajos, no sé si tú recuerdas, era la vestimenta muy tupida, de muchos colores muy hermosos, que las campesinas en Nariño se ponen debajo de sus vestidos para el frío, pero nosotros, refajos, nosotros los traíamos, los vendíamos, pero en general nos los poníamos de lana pura, muy tiesos, muy tupidos, y muy altos, muy altos, y María Eugenia Vázquez se ponía unas botas que le cubrían la rodilla y que llegaban hasta acá, y era una muy hermosa y muy exitosa mujer. Y frente a lo lindas que fueran las mujeres, no importaban mucho las diferencias políticas, porque ella tenía admiradores en todos los grupos. Me acuerdo también de unas pintas muy raras de Marilu Pozo. Ah, bueno, y por el otro lado estaban las niñas comunistas, algunas creo de clase alta o clase media alta, generalmente en filosofía y en antropología. Una de ellas era Marta Rodríguez. Y la otra era Marilú. Que Marilú era más que todo excéntrica, ¿no? Muy vistosa. Yo después ya me uniformé, es decir, ya dejé los refajos y las minifaldas y empecé a usar mucho pantalón para las manifestaciones. Y también botas, claro. Pero no pastuces, no, era muy masculina. Pero una ropa muy, muy sencilla y muy humilde, porque yo ya me quedé sin mucho apoyo familiar y sin plata. Y empecé a vivir pues con uno de los dirigentes y realmente en el límite de la subsistencia en términos económicos. ¿Cuáles eran las reivindicaciones centrales del programa mínimo, que fue como lo que identificó el movimiento estudiantil del 71? Ahora, el movimiento estudiantil del 71 pues es después de la organización de la FUN, de la Federación Universitaria Nacional, en la época en que aquí era muy dominante el ELN, pues es el movimiento estudiantil más importante que ha existido en los últimos 40 años. No se ha repetido en esa dimensión, porque fue una dimensión muy inclusiva, muy incluyente, que logró despertar y movilizar más de 30 universidades e incorporar y radicalizar universidades privadas que no lo han vuelto a hacer y que no lo habían hecho antes. Pues tú venías de la Universidad Javeriana, cerraron la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana, cerraron Sociología en la Universidad La Salle, cerraron Sociología, o por lo menos echaron a todo el mundo de la Universidad Santo Tomás. Hubo muchísimos expulsados del externado, de los Andes. Esa movilización conjunta de universidades que se tenían recelo, miedo entre sí, pues era muy sintomático. Ahora, eso se reflejó en el programa de los estudiantes, que se llamó el Programa Mínimo de los Estudiantes. El nombre es muy importante. Acostumbrados por ser muchachos y por predominar la extrema izquierda a programas maximalistas, aquí se impuso un programa mínimo. Pero eran 28 puntos. 28 puntos, pero eran negociables con el Estado. Tan negociables eran con el Estado que con Pastrana se hizo la concertación y se nombró un ministro de Educación muy joven, suponiendo que la juventud podía ser un puente entre estos estudiantes, que eran más viejos que Galán posiblemente, y el ministro Galán. Una negociación que llegó a su conclusión exitosa con la instauración, aunque efímera, lamentablemente, de un régimen de cogobierno. Pero sí era mínimo.
Era mínimo porque planteaba la posibilidad de la reforma de la universidad en un régimen capitalista. Entonces venían las consignas en contra. Mientras no cambie el sistema, no cambiará la educación. Y nosotros decíamos, sí se puede. Y los estudiantes apoyaron mayoritariamente esa posibilidad. Es decir, un umbral de posibilidad de reforma antes de que triunfara la revolución. Era mínimo porque planteaba una fórmula de cogobierno. Y una fórmula de cogobierno en donde estudiantes y profesores no eran la mayoría, porque se incorporaba la fórmula de 4 decanos. 4 decanos que entraban a conformar la Junta de Gobierno. ¿Cómo era 4 decanos, 2 estudiantes y 2 profesores, no recuerdo. Trabajadores no, en esa época no se reivindicaba la... Por ejemplo, se excluyeron los trabajadores y había una fórmula también en elección estamental. Es decir, teníamos nosotros una imagen estamental de la universidad que a mí me parece importante. Es decir, que aquí hay directivos, hay profesores, hay estudiantes, cada estamento juega un rol, cada estamento tiene obligaciones y deberes distintos y por lo tanto debe conformar de distinta manera la representación política en los organismos de conducción de la universidad. Yo después me fui a vivir a México 12 años y entré como profesora a una universidad comunista, a la Universidad Autónoma de Sinaloa. El gobierno, después de la masacre del 68, para lavar sus culpas en México, le entregó 4 universidades a los comunistas. La Universidad de Puebla, la Universidad de Zacatecas, la Universidad de Guerrero y la Universidad de Sinaloa, al norte. Yo me fui a trabajar allá 10 años y yo allá pasaba por una mujer casi de derecha, porque yo allá me encontré con un absurdo conceptual y político, y era que la universidad era una república donde cada miembro de la universidad es un voto. Y por lo tanto, una universidad de 60.000 estudiantes con 5.000 profesores, los profesores pesábamos una bicoca. Y de lo que se trataba entonces era de hacer jolgorio y populismo con los estudiantes. Además tenía bachillerato. Y los bachilleres también tenían el mismo peso, un voto, un ciudadano, un voto. Entonces se deformaron todas las formas de acción política y de representación para acceder al Consejo Universitario y a las direcciones que también se elegían por voto popular directo de las facultades y de las carreras. Y entonces yo allá empecé a promover y me metí al sindicato y hice una disidencia y hasta 5 carteras, rompiendo unos cánones desde que los extranjeros en México no podemos hacer política ni menos oposición. Yo fundé un movimiento que se llamaba Grupo de Acción Académica Sindical y logré arrebatar 5 carteras. Hicimos un movimiento de posgraduados con un planteamiento que se llamaba Darle gas a los dinos. Es decir, gas en México es echemos a los dinosaurios, que eran los dinosaurios atrincherados en el sindicato, que eran la mayoría maestros, ni siquiera profesionales, que controlaban la universidad. Y aunque nos fue bien en esa etapa, la universidad sigue, hasta ahora me entero, con esa perversión, ¿no? De una desfiguración completa de una imagen estamental de la universidad. Y era mínimo también porque nosotros reivindicábamos, por ejemplo, derechos de investigación y de estudio para los estudiantes que ya estaban adentro. Yo eso en el libro que escribimos con Mariana Serrano en el IEPRI sobre eso, hacemos una crítica de ese punto. Nosotros nos preocupamos poco, es decir, queríamos la matrícula gratuita, pero nos preocupamos poco por los estudiantes que no pueden entrar a la universidad pública y a la Universidad Nacional. Las reivindicaciones estaban dirigidas a los que ya habían logrado entrar, cuando el cuello de botella del bachillerato colombiano a la universidad es el
el elemento más crítico de una estructura clasista del sistema de educación superior. Después vino la ampliación de cupos con Luis Carlos Pérez, que fue la primera apertura y se conoció como la masificación de la universidad y que además tuvo mucha oposición, curiosamente. Nosotros éramos, no, eso me da vergüenza. Una oposición se pensaba que era quebrar un poco el elitismo. Y que era un rector títere de López Miquelsen no, nosotros pasamos del rector policía al rector demagogo y en un acto muy maniqueo, alguna vez con Uriel Ramírez, que lamentablemente murió, pero que fue dirigente máximo de ese movimiento y miembro del cogobierno, evaluábamos eso y dijimos que fue un horror por parte nuestra, que éramos defensores del cogobierno, haber atacado a Luis Carlos Pérez como lo hicimos. Aura María, a usted le tocó, entró en el 70 a sociología. Ya se había sucedido la reforma del plan de estudios famosa. Sí. Y habían sido expulsadas las fundaciones norteamericanas. Sí. O sea, usted no estuvo participando en la... No. No le tocó el movimiento contra las fundaciones. Eso le tocó a Marcelo Torre. Ya. No, yo entré, ya eso era un hecho consumado. Me gustaría que contara un poco cómo era tengo una imagen del ritual de las manifestaciones masivas que salían de la 26. Aquí llegaban estudiantes de todas las universidades de Bogotá y se dirigían hacia la Plaza de Bolívar. ¿Cuáles son las imágenes y los elementos que usted más recuerda? Porque eran muy permanentes, ¿no?, las manifestaciones. Sí, y muy bien organizadas. Muy organizadas. Pues mira, en ese movimiento, bueno, hay unas cosas que por ejemplo yo quiero destacar. Nosotros, o por lo menos el caso mío particular, nosotros no lamentábamos el tiempo que le dábamos, que le quitábamos al estudio y se lo entregábamos al activismo político, ni los cierres. Yo no hacía cuentas de que entré de 16 y voy a salir de 28 y perdí 5 años, que ahora entiendo es un cálculo costo-beneficio que los estudiantes de esta universidad y de otras universidades públicas hacen. Nosotros estábamos libres de esos costos. No lamentábamos mucho los cierres porque estábamos con optimismo, sabíamos que había 30 universidades movilizando y que eso era más importante. Eso tiene que ver con qué, con que era mucho el tiempo diario que nosotros dedicábamos a la organización del movimiento estudiantil, no solo de las manifestaciones. La estructura de los comités de base fue fundamental. Realmente era una organización súper extendida en la universidad, legítima, muy reconocida, que enlazaba las facultades con la dirección, con el Consejo Nacional de Huelga, y que enlazaba también a ese consejo con las bases. Cuando se decidían las manifestaciones con o sin permiso, en la época de López creo que nos daban muchos permisos, pero en la época del 71 no, las manifestaciones se organizaban una semana antes, en las noches. Uno no se enteraba de una parte, ¿no? Pero uno sabía, en cada grupo político había especialistas del tropel, que entonces iban a negociar con la plaga y con los grupos de extrema cómo hacer para contener la caballería, para cerrar espacios, es decir, para enfrentarse a la policía mientras el grueso pasaba hacia el norte, las posibles rutas, la plaga, la atención a los detenidos. Y las cosas funcionaban relativamente bien porque se llegaba al centro. Yo ya no me acuerdo cuántas carreras tocaba pegar, pero se llegaba al centro. Y se juntaban en el camino otros contingentes universitarios cuando no alcanzaban a llegar acá. Y había muchas manifestaciones dentro del campus, y que eran manifestaciones sin destrozos. Es decir, eran manifestaciones aquí cuando no entraba el ejército y la policía que hacía destrozos, pero en general eran manifestaciones muy grandes alrededor de esta parte, porque la rectoría quedaba en la Plaza Che. La plaga, ese término ha aparecido en algunas entrevistas. ¿Cómo se podría definir la plaga? ¿Qué era la plaga? ¿Quiénes eran? A mí me parece que la plaga fue un componente muy importante de esa época. Creo que se degradó en los años 80 y que dio pie a
al cierre de residencias y todas las medidas que se tomaron en el 80. Pero la plaga en los años 70 era una mezcla de lumpen con estudiantes muy rebeldes, incluso unos muy buenos estudiantes, entiendo que había en medicina y odontología e ingeniería, gente incluso que alcanzó a ser mejores estudiantes en Girardot, brillantes, pero que se metían a la plaga también por el empuje de las colonias. Había ciertas colonias que se identificaban más con la plaga. Las residencias era la Gorgona. Sí, Gorgona. Y tenían todos nombres, pues Cuero, La Rata, eran los dos que más me acuerdo, el Ñato, y en general uno les tenía susto, porque ya se decía que se fumaba marihuana. Este no era un centro de consumo de drogas. En los 70 incluso había una concepción bastante prohibicionista y puritana en los grupos políticos. Es decir, yo no recuerdo nunca en los 10 años de estar en la universidad haber visto a alguien de mis compañeros o que hayan ofrecido, incluso en fiestas, que no estuviera y que se ofreciera o que hubiera esa posibilidad. Eso no existía. Creo que alguna vez incluso se expulsó a alguien de artes de la JUPA. En los estatutos de la JUCO, por ejemplo, estaba expresamente prohibido el consumo de... Ni había el espectáculo de la venta. Yo creo que ese es un fenómeno de los años 80. Es decir, en los años 80 la universidad entra al juego como la sociedad del consumo y del tráfico. Y eso se da, evidentemente, dentro de este espacio, porque es autónomo y es cómodo cometer actos ilícitos hasta cierto punto. Pero en esa época en absoluto. No dudo que los hubiera. En filosofía, ¿no? Alguna gente, pero era algo en artes, pero era algo supremamente minoritario. Y la plaga tenía algo de ese componente que jalaban los platos de los carros y que eran un poco agresivos con ciertos dirigentes o ciertos grupos políticos. A mí, por ejemplo, alguna vez algunos amigos de la plaga odiaban a la JUPA y a Marcelo Torres, pero a mí me protegían. En los tropeles me sacaban corriendo, me protegían mucho. Incluso tengo 2 muy amigos que fueron de ese grupo todavía, con los cuales hablo, y que ya son unos señores casados, uno demasiado juicioso, ¿no? Se casan y los ajuician, el otro muy loco todavía, pero incluso hace 15 días estuve en una fiesta con ellos, y era gente, como yo era una persona poco sectaria, realmente yo era muy amiga de los trotskistas. Incluso ahora muchos de mis mejores amigos son de la época, eran del bloque socialista, de Pete, son Darío González, sobre todo, Luis Carlos Valencia y toda esta gente. Yo hablaba mucho con gente de muchos grupos, entonces yo tenía muchos amigos ahí y un sector me protegía, pero otra gente, nosotros en general cambiábamos de acera, porque empezaban a decirnos cosas, o chiflaban, o al caminar, y entonces uno se empezaba a poner nervioso y le subía. Se tipificaban como gente lumpen, pero creo que era una mistura, que incluso llegaron a tener propuestas políticas folclóricas para oponerse al cogobierno, y les fue bien, tuvieron hartos votos. Pues lanzaron su propia lista, hicieron una campaña aquí con un carreta de caballos y un perro que era muy de la plaga. Era como la mascota de la plaga. Se lanzaba un tipo de odontología y sacaron bastantes votos. Creo que fueron la segunda lista, o la tercera de la JUPA, que arrasamos en esa época. ¿Cuáles eran los lugares más importantes para la actividad política en la ciudad universitaria? Este patio, que antes de aquí creo que no venían los carros, el exterior de sociología. O sea, no era parqueadero, ciertamente. No, el exterior de sociología y la Plaza Che. Esos eran los 2 sitios. Y un círculo aquí, al interior para los desfiles. Se hacían en el 71 no recuerdo si ya el León de Grave estaba listo, pero ya hacia el año 73 era un auditorio donde uno hacía las asambleas, las más grandes.
ocasionalmente en derecho, pero no tanto porque allá era un foco polarizado entre gente que simpatizaba con el Pedro León Arboleda de extrema izquierda, que no quería ninguna propuesta de reforma de la universidad, y una ultraderecha también un poco agresiva. Entonces allá no se iba mucho, pero también se utilizaba ese espacio. Y residencias, en las noches, residencias, en donde también iban los novios y las novias, y nos metíamos a los cuartos de los muchachos, los sábados y los domingos, y la cafetería. Yo creo que Marco Palacio en la rectoría del 84 tuvo como argumentos centrales el deterioro de residencias por esta intromisión del tráfico de drogas y del consumo de drogas, pero realmente el objetivo político era romper dos espacios de socialización política clave. Yo en eso sí no tengo ninguna duda. Incluso yo pienso que si el problema hubiera sido la delincuencia entronizada en las residencias, no hubiera cerrado cafetería. Pero cafetería era también un espacio de sociabilidad política muy importante, de deliberación política y de reunión. El problema del deterioro más de lo del bueno, lo reestructuro, pues elimino la corrupción administrativa, pero realmente se golpeó y eso no se ha podido recuperar, creo yo. Creo que romper espacios de sociabilidad no es bueno en ninguna parte. Otra cosa es reestructurarlo, hacer consensos, pero romper la sociabilidad es un acto autoritario que no conduce sino a fragmentaciones, a polarizaciones mucho más graves, o a la anomia o a la apatía. Ahora, María, la relación con la ciudad, usted al principio dijo había colonias que no salían de acá, o sea, y eso estaba facilitado porque tenían residencia, porque tenían cafeterías, alimentación, porque tenían actividad cultural. ¿Por qué no hablamos un poco de cuál es su recuerdo de la relación de usted misma, con Bogotá, digamos? ¿Cuáles eran los lugares que usted frecuentaba de la ciudad y qué tipo de actividad cultural había en la ciudad universitaria, que en ese entonces parecía ser uno de los principales centros culturales de Bogotá? Yo vivía en Bogotá. Yo, a pesar de que saqué mi pieza en residencias, nunca usé, entonces me la quitaron, ¿no? De pronto un poco por extracción social, quién sabe qué, yo nunca terminé allá. Pues un tiempo viví con mi hermana y después ya me casé con Marcelo. Entonces me fui a vivir pues en casas de compañeros muy precariamente. ¿Y qué había en esa época? Pues nosotros teníamos una gran actividad cultural, porque el MUIR se distinguió, ¿no?, por incentivar un grupo de salsa, el teatro libre. El son del pueblo. El son del pueblo, el teatro libre, que hacía muchos happenings y teatro callejero. Y por el otro lado, las pintoras, que imitaban mucho los carteles chinos, pero que eran buenas pintoras, que eran Amalia Iriarte y Clemencia Lucena. Entonces, alrededor de eso, nosotros circulábamos culturalmente mucho. Yo vivía en Bogotá, pero me la pasaba acá, porque acá vivía mi novio, o porque me tocaba, porque pues era una obligación venir a escribir los Dacibaos, que yo ahora pienso eran tan largos que nadie los leía, pero pues la gente sabía que si habíamos pegado algo era que habíamos estado todo el fin de semana escribiendo como locos, bastante. Que además eran también muy famosos los editoriales extensísimos de Tribuna Roja de Francisco Mosquera. Sí. Entonces yo me la pasaba acá y cuando acabamos de hacer las actividades nos quedábamos en el Prado, nos íbamos a residencia, nos metíamos camufladas en Gorgona, muchas niñas. Pero la actividad cultural aquí interna de los grupos políticos... Interna, o sea, solamente por ejemplo, cuando... ¿usted iba a conciertos al León de Gref? No. La Filarmónica, en fin, o sea, en esa época, no, cuando ya empezó... ¿El Museo de Arte de la Universidad alguna vez lo fue a visitar? No. ¿Fue a ver alguna Una vez que hubo una exposición, no sé si de Armando, si de alguien, sobre fotos del movimiento estudiantil. El periodismo estudiantil
¿Qué podemos ver del...? Panfletos había todos los días, me han dicho la actividad, y en esa época no había fotocopiadora, o era de precios inaccesibles. Nosotros trabajamos con mimeógrafo todos los días, a toda hora, porque eran miles de chapolas y de hojas y de periódicos. Se escribía bastante, todos los grupos escribían mucho. Y esa era una forma de hacer periodismo. Después yo ya hice un periódico mural, que eso lo enojó mucho a Gabriel Restrepo porque yo la atacaba harto, pero con cariño. Y lo hicimos con José Antonio Amaya, un periodiquito que era interesante aquí en sociología, y ya se trabajaba sobre la revolución científico-técnica, todo un montón de temas que finalmente inspiraba a Mesa. Y nosotros ya escribíamos un periódico un poco menos proselitista, aunque todavía, ya distinto al documento oficial del grupo político al que uno pertenecía. ¿Y los círculos de estudios era como otro tipo de actividad de conexión entre la academia y la política? Había muchos círculos de estudio. Yo, por ejemplo, cuando llegué de diseño me metí a uno para estudiar a Indalecio Lieberman. Y había otros que... Por el libro este grandísimo. Pues ese era el grupo en el que me metí, me macía todo ese libro. Después había otros que estudiaban Hegel, había otros que estudiaban El Capital, que nunca lo acababan de leer, porque pues imagínate, muy aburrido, ¿no? Leer capítulo por capítulo los 3 tomos del Capital. Otros círculos sobre Lenin. Me imagino que los otros grupos políticos leían libros que nosotros no leíamos, ¿no? Gramsci, Althusser. Pero después yo definí un poco contestatariamente, porque consideraba que el plan de estudios de sociología era un plan empolvado. Creo que siempre tuve razón en esa crítica. De historia de Colombia no pasábamos de la desamortización de Núñez, si acaso. De historia del siglo XX no pasábamos de López Pumarejo. De teorías sociológicas contemporáneas no pasábamos de Parson, ya ha llevado montones de años muerto. De marxismo no pasábamos de Marx, porque el culto a las fuentes, que a mí me parece muy importante, que nos dio una formación básica, no podía convertirnos en estudiantes desactualizados. Entonces, y un teoricismo un poco inútil en ese sentido. Entonces yo opté por la historia de Colombia. Y hicimos un grupo muy grande, con gente de economía, con gente, está Óscar Olarte, de antropología, y con Fernando Cubides. ¿Militantes de la JUPA? ¿O había gente que no? No, que no, eran cercanos, pero no eran ya militantes. Y estudiábamos a Ospina Vázquez y sacábamos resúmenes, y realmente fue un estudio muy profundo, muy profundo. Tan intenso era ese grupo de estudio de historia, que Cubides y yo hicimos la tesis en un mes. Con todo lo que teníamos, nos sentamos, y Fernando Cubides hizo la tesis sobre la Constitución de Río Negro en un mes, y yo sobre el movimiento y la producción artesanal de Santander del siglo XIX en un mes, y yo me conseguí una vez que me fui para México, y Cubides entró de profesor. Y yo soy muy lenta para escribir y todo, pero nos clavamos, él un año antes, yo después, a hacer esas tesis, pero era porque traíamos un bagaje de estudio autónomo, muy completo, y nos la pasábamos en librerías de viejos comprando todas las reliquias que pudiera haber del siglo XIX. ¿Cuáles eran las figuras académicas, intelectuales más fuertes de comienzos de los 70 en la universidad, además de sociología y ciencias humanas? Pues los profesores como de siempre, ¿no? Estaba Mesa, Ernesto Gur, Camilo Domínguez, gente reconocida. Yo no sé si eran pues grandes autoridades, pero Vasco, Ferguson en medicina. En economía estaba pues Sarmiento, derecho, y pues Umaña. Eran como las personas más notables. Bueno, yo creo que podemos. Pablo, ¿se le ocurre algo? Venga. Hagámosle una entrevista breve aquí a esta persona.
Cuando empezaron los problemas con mi casa, yo solicité residencias, pero realmente nunca vine a quedarme. Es decir, me adjudicaron una pieza, pero finalmente yo no me organicé por fuera. Y alguna vez entré a residencias, pero no habité en ese círculo. Más bien iba mucho a Gorgona, a trabajar ya con la JUPA, con la Juventud Patriótica del MOIR. Sábados y domingos, pues nosotros hacíamos muchísimos carteles, bastante, creo yo, largos e ilegibles y aburridores, al estilo chino, unos dacibaos en papel que pegábamos afuera de la universidad, afuera de las aulas, en los espacios exteriores de los edificios. Yo he notado con tristeza incluso que ahora los estudiantes pintan dentro de los edificios y dentro de las aulas. En esa época eso no se daba. Pintábamos algunas veces estas paredes blancas, pero usualmente nosotros pegábamos carteles y no hacíamos pintas, ni mucho menos con brea negra, como veo que se hace aquí en Derecho, dentro del espacio donde uno estudia. ¿Y eso era deliberado? Muy agradable, muy emocionante mirar que la mayor parte del espacio fuera de los edificios era un gran ámbito de sociabilidad entre los estudiantes y entre las colonias de los estudiantes. Es así como, por ejemplo, este sitio pues no existía tal y cual está diseñado, sí la Paloma. Aquí se reunían muchísimos de los dirigentes estudiantiles de los grupos políticos de otras facultades. ¿En el Prado? En el Prado. Y después de almorzar, después de desayunar, después de comer, incluso en las noches, los estudiantes andaban en el espacio extra aula, compartían la mayor parte del tiempo. Incluso creo que muchos de los estudiantes de provincia, fundamentalmente de la costa atlántica, no salían ni los sábados ni los domingos. Jugaban béisbol, paseaban con sus novias, estudiaban. Y se cuenta, incluso se dice que eran muy pocos porque se sentían muy provincianos o muy extraños salir al centro de la ciudad frecuentemente, o a Chapinero. ¿Usted estuvo en las residencias femeninas? O sea, ¿había cierto respeto por los edificios? Yo creo que era una norma consuetudinaria, es decir, tal vez se venía desde los años 60 respetando un poco el espacio interno y había un cierto acuerdo en que se pintaban las paredes blancas, ¿no? Pero no, por ejemplo, se pintaban los edificios en ladrillo. Y creo que eso es importante porque algo que podría hacerse en la universidad para rescatar un poco ciertas normas de convivencia sería distribuir los espacios de alguna manera en cual los estudiantes sí puedan expresarse pintando o pegando, porque no hay acceso o muy fácil a otros medios, pero que sea una cosa más o menos autorregulada por parte de los grupos políticos y respetada por las autoridades. Usted habló inicialmente de las colonias. ¿Cómo funcionaban las colonias? ¿Qué hacían las colonias en la universidad? Aquí había dos espacios, antes de que hubiera, por ejemplo, un exceso de grupos de cultura, videoclubs, que fueron más bien ámbitos de socialización después del cierre de Marco Palacios en el 84, que empezaron a aflorar grupos deportivos, de karate y sobre todo videos. Diciembre 15. Estamos en este lugar muy curioso que algunos estudiantes lo pusieron inicialmente la Cuca y luego el cenicero. Estamos con Aura María Puyana, egresada de Sociología de la Universidad Nacional
y que fue una de las principales líderes estudiantiles del movimiento universitario del 71. Bueno, Aura María, sería bueno que usted nos comentara cómo eran los estudiantes a comienzos del 70 de la Universidad Nacional. Y cuáles eran como los lugares de la ciudad universitaria más importantes para las relaciones sociales de los estudiantes y también para la política estudiantil. Yo llegué a la universidad en junio del 70, todavía no cumplía 17 años, y ingresé a la Facultad de Economía, pero siempre yo miraba, era el Centro de Operaciones por acá en Sociología, y terminé pasándome en el año 72 a estudiar Sociología. Y cuando llegué, ya después de presentar el examen con muchísima ilusión al haber pasado, entendí cómo era la distribución de los espacios en la universidad. Y era realmente, en esa época había dos ámbitos en donde la gente se agrupaba. Los grupos políticos de izquierda, de todos los matices, y muchos ligados pues a expresiones de simpatía con la insurgencia armada, otros no, y las colonias. Pero también se establecían vínculos entre las dos. Entonces las colonias, pues sobresalían muchísimo la colonia costeña, la colonia llanera, la colonia nariñense y la santanderiana. Eran como los cuatro grupos que sobresalían. ¿Esos grupos qué hacían? Esos grupos fueron copando bienestar estudiantil y era muy importante estar metido en esos grupos para acceder a residencias. En el caso de los hombres eso era contundente. Este debe ser hijo de un perro que siempre vivía aquí en el año 71 y que acompañaba a la plaga en las campañas electorales para hacerle oposición a la JUPA en el cogobierno. Bueno, porque no hablamos... Bueno, y entonces los grupos políticos también les interesaba penetrar las colonias. Y es así como, por ejemplo, la Juventud Patriótica se arma con pastuzos. Eran todos los nariñenses los que integran inicialmente la Juventud Patriótica. A propósito